vamos a arrancar entonces con qué es lo primero que nosotros tenemos que saber en el tema de la mediunidad, de dónde nace físicamente, cómo o desde dónde trabajamos con la mediunidad. Por eso arrancamos con esta meditación. Cuando hablamos con Paola, llegamos al acuerdo, lo mejor es, lo primero, esta meditación, para que ustedes arranquen por donde tienen que arrancar, la cabeza, el cerebro. Parte fundamental que está ligada a la mediunidad. Nosotros en nuestro cerebro, mírenme un ratico aquí, voy a hacerle, yo soy súper gráfica, ¿me tienes acá por favor? Imagínense, aquí está mi coronilla, van a hacer un trazo de aquí hasta el centro, aquí está mi oreja, y de acá van a hacer un trazo hasta este centro, adentro de mi cerebro. Entonces, mira, aquí va una línea recta hacia abajo, y la van a dejar hasta esta altura de la oreja, y acá la van a atravesar. Entonces, ahí en ese centro del cerebro de cada uno de ustedes se encuentra la hipófisis. La hipófisis es un lugar que tiene una forma más o menos así, como si fuera esto. Y esto es lo que llamamos, cuando yo tengo aquí este dibujito, ahí se va a formar, ya les voy a mostrar el dibujito, exactamente es esto. ¿Listo? Ahí en ese espacio que les estoy haciendo, ese ángulo, en este ángulo, aquí ustedes, entonces aquí este es el centro del cerebro, aquí está la hipófisis, y aquí vamos a encontrar la pineal y la pituitaria con una distancia chiquitica entre ellas. Van a estar la hipófisis y la pituitaria. Y acá abajo está el hipotálamo, que es la zona de nuestros recuerdos, aquí, en esta zona. Es importante que tengan esa parte física muy conscientes. ¿Por qué? Porque por eso salen nuestros dolores de cabeza, por eso salen estas reacciones que podemos tener. Por eso muchas personas cuando empiezan a trabajar con la mediunidad, empiezan a sentir fuertes dolores de cabeza. Y es algo con lo que tenemos que vivir. Yo vivo con eso toda mi vida, o sea, toda mi vida he vivido con los dolores de cabeza, unas veces muy altos, otras veces poquitos, pero siempre van a estar como una constante. Entonces, ahí en esa parte cerebral que está nuestra hipófisis, está la pineal y la pituitaria. La pineal es la que más se acerca a este reflejo que se llama el tercer ojo. Que todos dicen, activamos el tercer ojo. Está conectado es con la pineal y es la que se encuentra en primera capita, entrando de aquí hacia adentro, hacia la hipófisis, es la que encontramos primero. Entonces, esa es la que nosotros estamos activando y la pineal es la que conecta el cable que sale del teléfono arriba. Con esa, digo yo, allá con esa energía superior que nos va a dar y nos va a activar toda nuestra capacidad. Entonces, si se dan cuenta, la mediunidad sí es física anatómica. No es un cuento y tenemos que aprender de todos estos temas, que no es que está loca y se imaginó el video, sino que ahí está. Aquí está el hipotálamo, aquí está la glándula pineal y está la pituitaria, que es esta, que está abajito. Entonces, la luz siempre entra, visualicen esa línea que está trazando la pineal, la luz siempre entra perpendicular. Perpendicular y siempre se asoma hacia nuestro tercer ojo, que es este. Entonces ahí en estructura, esa es la que nos conecta con nuestro córtex cerebral, que es esta parte, la parte más externa de nuestro cerebro. Ahí es donde les voy a hablar y es la parte que me encanta a mí, de por qué sentimos muchas cosas, por qué nos podemos comunicar con los muertos, que es muy fácil para mucha gente pensar que es que nosotros nos paramos y ya, se comunicaron con nosotros los del más allá. No. Nosotros ya teniendo clarísimo este cuadro que nos pone acá Paola,
Ahí, ¿qué es lo que pasa en el momento de la muerte? Les voy a hablar claramente, específicamente de esa parte, que es como la que nosotros cuando hablamos de mediunidad, con lo primero que nos imaginamos que nos conectamos es con seres del más allá. Y seres del más allá, yo entiendo cualquiera que no está en la tercera dimensión, más allá del cielo, más allá de la tercera, más allá de la cuarta, de la quinta, de la sexta. Eso lo vamos viendo de acuerdo a nuestro nivel de evolución, de esa evolución mediúmnica, de esa evolución energética. Es muy normal que nosotros veamos cosas que no son tan chéveres, pero la mediunidad no es solamente ver muertos, seres de otros planetas, seres iluminados, bajos astrales. La mediunidad también es la percepción, es la sensibilidad a través de, y aquí ustedes van a aprender, es que yo soy kinestésico, es que yo soy olfativo, es que yo soy visual, yo soy auditivo. ¿De qué somos nosotros? ¿Cuáles son esas sensibilidades específicas que nosotros tenemos? A través de nosotros llegamos a algún lugar y sentimos olores feos y somos los únicos y el resto de la gente no, pero todo está bien, todo está perfecto, todo está normal. Hay gente que, no, pero es que a mí me dio un escalofrío y sentí que en el cuerpo y se me pararon los pelos. Esta persona es más kinestésica, es más de esto, de piel, de sentir. O están escuchando eso y todos, no, yo no escucho. No escucharon ese ruido, no escucharon. Entonces, eso nosotros lo podemos desarrollar todas las podemos desarrollar. El olfato, el oído, todo. Yo pues como soy, todos tenemos habilidades y se los digo, esto no es ni de Paola Burgos ni de Aida Valencia. Todos sin excepción tenemos dones, que no los desarrollamos es otra cosa, que desarrollamos unos y otros no es otra cosa, pero todos tenemos habilidades. Entonces, yo como fue desde tan chiquitica que arranqué con todo esto, pero yo sin saberlo estaba viviendo cada una de estas etapas. Estaba sintiendo el olor, estaba teniendo la percepción de las dimensiones sin saberlo, porque lo que para mí en el tiempo eran 5 minutos, habían pasado 4 horas con Carlitos, yo hablando con él, y para mí eran 5 minutos. Entonces, por eso pasaba las noches enteras y ya parecía un cadávercito ambulante, porque tenía la ojera así de gigante, porque para mí el tiempo era en minutos y resulta que era toda la noche que yo estaba hablando con Carlos o con las personas que me llegaban al cuarto. Entonces, esto tiene que ver con la función cerebral. Nosotros, cuando hemos escuchado que no utilizamos el cerebro en su totalidad, que utilizamos el 10%, el 15%, el 20%, es real. Es real y nosotros solamente aprendemos cuando hablamos de no utilizamos el cerebro, estamos hablando de la capacidad racional, que es la que está en el córtex cerebral. El córtex cerebral, ustedes visualicen el cerebro, que es todo eso como naranjita que está ahí, toda esa que parece como un laberinto. Ese todo es el cerebro. La parte más externa que es entre esa parte que parece un laberinto con la parte gris, ahí es donde viene el córtex, la parte de más afuera. Y ahí nosotros encontramos la parte del pensamiento. En el córtex encontramos el pensamiento, encontramos la parte racional. Y esa es la que cuando hablan es que no desarrollamos sino el 15 o el 20%, estamos hablando de eso. Y resulta, para su información, que esa parte en el córtex es donde se encuentra nuestro ego. Y ahí la conexión. ¿Ven lo bonito que es esto? Cuando vamos aprendiendo que en esa parte dice, jue madre, con razón, es que todo lo racionalizamos, todo lo pensamos, todo lo ubicamos, por eso es, es que sentí como, tengo un presentimiento, no, pero eso es bobada mía.
No, es que me lo estoy imaginando. Es que acabo de ver como si algo fuera a ocurrir allá. No, estoy loca. Entonces, ven que el pensamiento automáticamente es el que entra a cortarnos a nosotros esa parte tan bonita que tenemos, que es nuestra intuición, que es la que nos toca escarbar. Si ustedes se dan cuenta, ya esa bolita, esa morita azulita, esa es nuestra pineal y ahí es donde tenemos que ir a escarbar. Pero nosotros lo dejamos en el afuera, en el córtex. Entonces, ahí es donde con estos ejercicios, por eso duele. Hay gente que me escribía el otro día, es que estoy enfermo porque me duele, o hice algo mal, o tengo un espíritu en la casa. No, yo les decía, qué chévere, disfrútate el mareo, qué chévere, disfrútate eso, porque significa que estás activando esa energía. Entonces, volviendo a esta parte, nuestra parte racional está conectada total y completamente con el ego. El pensamiento, nuestra fábrica de pensamientos está ligada con el ego. Por eso cuando nosotros morimos, lo último en que queremos soltar es el ego. Pero es la primera parte que aquí vamos por partes. Nosotros aquí vamos por partes y lo primero que se nos muere a nosotros es el pensamiento, es la parte racional, es el córtex. Por eso cuando la persona muere en esa primera etapa, lo primero que dice es, ¿dónde estoy? O sea, es apagamos un switch, hagan de cuenta que ustedes apagan el switch y lo encienden y me abrí los ojos y, pues pucha, ¿dónde estoy? Ahí decimos nosotros, ¿dónde estoy? Entonces, en la primera fracción es, ¿qué pasó? Y fíjense que cuando yo empecé a hacer canalizaciones, era muy curioso, porque toda la gente, el 90% siempre eran, ¿qué pasó? Mucha gente me tocaba ir a decirle y hacerle un recuento de, mira, estabas en un lugar y se explotó, y te fijas esa imagen, y llevarlo a recordar qué pasó. Porque eso es lo primero que se va. El córtex es lo primero que muere. Acá vamos a entender los procesos de muerte. Aquí ustedes van a entender por qué la gente dice, es que me vi que salí. La gente que ha vuelto, aquí que no se muere de verdad, digo yo, nos morimos de mentiritas. Entonces van y vuelven, entonces dicen, es que yo salí y yo vi a los doctores y yo tuve esas experiencias de muerte. Y sé que es real, que la gente lo primero que dice es, pero ¿qué pasó? Es que vi a mi mamá llorando, salí del cuarto, recorrí el hospital, o salí, vi el auto volteado y vi tal. Es esa parte racional, el córtex es lo primero. Ahí empieza, ¿qué pasó? Como que tú sales y de verdad te angustias como, si yo no estoy listo, si yo no me preparo en conciencia, voy a preguntarme dónde estoy. Por eso los tibetanos, ustedes ya vieron que uno de los libros que recomendamos es el libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche. Ese para mí fue la Biblia cuando aprendí todo esto de los primeros libros que tuve en mi poder. Fue ese, entender la muerte, porque yo siempre quise hacer esto que estoy haciendo con ustedes y es enseñarle a la gente que esto no es un cuento, que esto no es en el imaginario, de parte de conexión desde el imaginario, pero no es el imaginario y es real y tiene unas bases científicas y que nosotros no nos preparamos. Y yo decía, me voy a estudiar y voy a aprender a darle un sentido o unas palabras científicas a lo intangible. Intentar conectar esto que no es tangible, que yo no lo cojo, porque ¿quién se coge la pituitaria y la conecta con el córtex? Y entonces este cable está como grueso. No, mi cable está más, nadie lo puede hacer, pero necesitamos tener una claridad. Por eso, cuando a mí me sientan frente a médicos que al principio me hacían eso, hace 15 años, cuando empecé en los medios, 12, me ponían a quemarropa en programas con el médico, con el psiquiatra, con el sacerdote, yo me sentaba con toda la seguridad. Yo les digo, mi locura es que yo me la creo y la hablo de frente. Yo digo, pues yo me creo este cuento y lo hablo de frente y mirando a los ojos.
Pero yo me sentaba y les hablaba con argumentos. Por eso los médicos, los psiquiatras, los curas y todos terminaban diciendo, como Aida dice, eso pasa, como Aida dice. Entonces el debate no se volvía debate, sino que terminaban diciendo, como Aida dice, sí, porque ellos primero, tú estás hablando de la muerte y del más allá, eso no existe. Y tú me estás hablando de otra cosa. Y yo les llegaba con argumentos. Esto pasa en el cerebro. Esto es alfa, esto es delta, esto es teta. Y les hablaba de las frecuencias cerebrales y todos,